hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Buenas tardes, 25 de noviembre de 2016, la fecha del día de ayer pasa ya a la historia internacional. Ha muerto Fidel Castro con 90 años y casi medio siglo como mandatario de la isla de Cuba. Hace 10 años que Fidel había entregado el poder a su hermano Raúl Castro, pero su figura siguió muy presente en la isla. La última vez que se le vio públicamente fue el pasado día 15 y en abril pronunció el que sería su discurso de despedida. En Cuba hay 9 días de luto nacional y muchas preguntas en el aire, como si se notarán cambios con la muerte de Fidel. Llevan 447 días pidiendo soluciones, pero los vecinos del barrio de La Pilarica, en Valladolid, no desisten. Por eso hoy han acampado en las inmediaciones de este túnel, la alternativa que se propuso a la pasarela y que generó aún más polémica. Piden un paso seguro y que no tenga al barrio dividido en dos. Quieren que Adif termine de solucionar ya las consecuencias de la eliminación del paso a nivel por la llegada de la alta velocidad. Sigue la actividad en Intur, en la Feria del Turismo de Interior. Hoy el Gobierno regional ha presentado el programa de promoción del turismo gastronómico en la comunidad, pero no ha sido la única opción culinaria del día. 3 finalistas se disputan el título de mejor cocinero de Castilla y León, 2 llegan de Ávila y el tercero es burgalés. Durante toda la jornada están preparando sus propuestas para el jurado. El ganador podrá competir en el concurso nacional y eso le abre las puertas al Bocuse d'Or en 2017. Numerosas personalidades de la izquierda española despiden hoy a Marcos Ana. Estaremos en la capilla ardiente que se ha instalado en Madrid, en Comisiones Obreras, para decir adiós a este poeta salmantino y comunista convencido. Alberto Garzón o Manuela Carmena han alabado su figura. Las nubes siguen marcando el tiempo de cara a mañana, cielos grises y lluvias que ya se quedan sobre todo en la zona sur de la comunidad, aunque como ven pueden caer chispas en prácticamente cualquier punto. A cambio, la buena noticia es que continúan subiendo los termómetros. Que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Es el momento histórico ya en el que Raúl Castro anunciaba la muerte de su hermano, del líder de Cuba, quien gobernó el país durante medio siglo. Fidel Castro ha muerto y a estas horas los cubanos empiezan a asimilar la noticia que llegaba en plena noche. Se han declarado 9 días de luto como homenaje al padre de la revolución. 9 días de luto para despedir al padre de la revolución cubana. La isla recibía en mitad de la noche la noticia histórica de la muerte de Fidel Castro, quien gobernó el país durante casi medio siglo. Es algo muy doloroso, me acabo también de enterar ahora mismo de esta noticia. Un poco apenado, ¿entiendes? Como quiera ser una figura pública que todo el mundo lo quería y lo respetaba, ¿entiendes? Poco antes, su hermano, el presidente Raúl Castro, lo había anunciado en televisión. Un mensaje de poco más de un minuto en el que explicaba que se cumpliría el deseo de Fidel de ser incinerado. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. Hace años que Cuba se preparaba para este momento, pero la incertidumbre se nota hoy en los rostros de los cubanos. Un proceso normal de la vida, es una noticia que uno nunca está preparado para recibir. La agenda de actos para decir adiós a Fidel Castro se alargará hasta el 4 de diciembre. Comenzarán el lunes. Los cubanos podrán rendirle homenaje durante 2 días en el Memorial José Martí. El martes habrá un acto multitudinario en la Plaza de la Revolución. El cuerpo de Castro será incinerado y sus cenizas se trasladarán hasta Santiago de Cuba, donde proclamó la revolución en 1959.
Mientras, el luto en la isla contrasta con la algarabía de los cubanos exiliados en Miami, fiesta y banderas de Cuba para celebrar la muerte del mandatario que les obligó a abandonar su país. La división sobre el régimen de los Castro también se ha puesto de manifiesto hoy en nuestro país. Frente a la Embajada de Cuba en Madrid han coincidido dos concentraciones a favor y en contra del sistema cubano. Los exiliados que celebran la muerte de Fidel y los que lamentan su desaparición. Al final, la tensión ha terminado en enfrentamientos entre ambos grupos que ha tenido que controlar la Policía Nacional. Fue el padre de la Revolución cubana y el último protagonista vivo que quedaba de la Guerra Fría. Líder indiscutible, Fidel Castro personalizó su régimen comunista a tan solo 150 kilómetros de las costas estadounidenses. Liberó a Cuba de una dictadura, pero condenó a su gente a medio siglo de mandato unipersonal. Hoy repasamos los hitos que deja tras su muerte. Revolucionario para unos y dictador para otros. Calificativos aparte, Fidel Castro fue y será símbolo de la Revolución cubana. ¡Cuba y la Revolución cubana! Año 1959, los guerrilleros entran victoriosos en La Habana, terminan con la dictadura de Batista y en ese tiempo de Guerra Fría, el castrismo coquetea con la Unión Soviética. Expropia latifundios y nacionaliza empresas extranjeras. Su comunismo choca con Estados Unidos, quien bloquea la economía de la isla. Cuba atraviesa varias décadas de prosperidad. Cae el muro, se deshace el telón de acero, pero el comandante permanece estático. Gorbachov intenta disuadirle en vano. En los años 90, con la URSS ya diluida, el castrismo se sume en una crisis. Su inmovilismo contrasta con sus acercamientos. Año 92 participa en la primera cumbre iberoamericana. En el año 98 recibe al Papa Juan Pablo II. Ahí vemos a ese Fidel experto en ganarse el respaldo popular. Nadie sabía que yo venía, ni yo mismo. A las puertas del cambio de siglo se aproxima la Venezuela de Chávez. Visiblemente debilitado, la enfermedad lo aparta del gobierno en 2006. Fidel cambia el uniforme por el chándal. En 2008 renuncia definitivamente a la presidencia y le cede el poder a su hermano Raúl Castro. Así fue el hombre que ha escapado a más de 600 intentos de asesinato. En nuestras retinas ya guardamos su barba y uniforme verde oliva, las señas de identidad de quien ha escrito la historia de Cuba en las últimas 5 décadas. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. El Gobierno de España ya ha expresado sus condolencias por la muerte de Fidel. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores se destaca que fue una figura de gran calado histórico y recuerda que Castro siempre mantuvo una relación estrecha con nuestro país, algo en lo que se seguirá trabajando. Mariano Rajoy también ha mostrado su pésame a través de Twitter y ha definido también al líder cubano como una figura relevante en la historia. Y conocemos ya las primeras reacciones de los partidos de izquierdas más cercanos al gobierno cubano. El Partido Comunista e Izquierda Unida lo consideran un referente vigente para la política actual. Desde el PP, Andrea Levy ha pedido que su desaparición signifique una nueva etapa de luz para Cuba. Nuestro respeto y nuestras condolencias, pero desde luego lo que esperamos es que se abra en Cuba, un país amigo, un país con el que tenemos unas relaciones sentimentales, culturales y comerciales muy importantes, que se abra en Cuba un periodo de luces. Sentir dolor por la muerte de Fidel, pero también sentir la satisfacción de ver cómo hoy Cuba es un ejemplo de solidaridad, hoy Cuba es un ejemplo de dignidad, que es obra, entre otros muchos, de Fidel. La ausencia de un hombre que, insistimos, es un gran hombre y una persona que pertenece ya por mérito propio a la historia, pero esa ausencia no condiciona en absoluto el devenir de la revolución y de las ideas que representó. Ahora que la Junta ha anunciado la construcción de un parque de proveedores en Valladolid, las miradas se fijan en el de Palencia. Sus instalaciones funcionan desde hace 20 meses junto a la factoría de Renault de Villamuriel de Cerrato y han cumplido todas las expectativas. Las 3 empresas auxiliares dan trabajo a casi 300 personas.
En esta superficie de 200.000 metros cuadrados aledaña a la fábrica se levantó hace ya 20 meses el parque de proveedores de Renault Palencia. Ha habido una creación de empleo muy importante para la provincia. Ahora sí, nos preocupa otras cuestiones también, no solamente el hecho de que se cree empleo, sino empleo de calidad. El objetivo, mejorar la logística y reducir costes en la planta de Villamuriel de Cerrato, favoreciendo la instalación de auxiliares que suministran piezas para la fabricación de sus vehículos. Con la primera fase concluida y trabajando a pleno rendimiento, en las 2 naves construidas de 10.000 metros cada una de ellas, se han instalado de momento 3 empresas que dan empleo a casi 300 trabajadores. Se trata de Snop Estampación, una multinacional francesa dedicada a la elaboración de componentes, de Renault Tech, que se encarga tan solo de modificar vehículos ya terminados, y de Acciona, que sirve de almacén. 13 millones de euros se invirtieron en su puesta en marcha y ya se piensa, aunque no hay fechas en su ampliación. Tan solo se ha ocupado una cuarta parte del espacio disponible y una de esas 3 empresas, Snop, podría ampliar sus instalaciones en enero. Confiamos en ello de que se vaya a hacer, porque es necesario y vemos que sí que hay una atracción en ese sentido y la necesidad existe. La factoría de Renault trabaja a 4 turnos y la más que posible adjudicación de nuevos modelos en el futuro hacen de este parque una pieza clave para la firma del rombo en Palencia. Los vecinos del barrio de La Pilarica, en Valladolid, vuelven con su lucha para pedir soluciones al ya desaparecido paso a nivel. Hace más de un año se eliminó por la llegada de la alta velocidad y a cambio se instaló una pasarela que unía las 2 partes del barrio. Tras meses de protestas consiguieron eliminar esas instalaciones, pero el túnel que se construyó a cambio no fue mucho mejor. Cansados, hartos e indignados, así están los vecinos del barrio vallisoletano de La Pilarica. Es duro el tener que cruzar todos los días por este agujero y es difícil que esa indignación se pueda ir mientras no haya soluciones. Se sienten encerrados en su propio barrio y olvidados por Adif, que sigue sin construir ningún paso nuevo que permita a los vecinos cruzar las vías del tren. De momento Adif no nos dice nada. Ahora mismo con el nuevo ministro pues le hemos mandado una carta a ver para que nos reciba y que nos den las explicaciones pertinentes y de momento esperando. La solución no es complicada, pero su puesta en marcha está siendo muy lenta, más de lo esperado. Es un problema de que la administración va lentísima. Hay muchos problemas internos, informes, contrainformes, trámites que al final lo alargan tanto que, claro, una cosa que es realmente urgente, pues no se va respondiendo con la urgencia que demanda la situación. Y yo creo que tiene razón y se la tengo que dar y se la doy. Pero ellos no se dan por vencido y mantienen sus protestas. Por eso han planificado todo un día de actividades para acampar en el único túnel que les conecta con el resto de la ciudad. Para seguir manifestando nuestra protesta y seguir pidiendo soluciones. Y es que tras más de 400 días de encierro, como ellos mismos lo llaman, mantienen la esperanza y seguirán vigilantes y reivindicativos hasta que se cumplan las promesas. Los empresarios deben seguir asumiendo el protagonismo para tirar de la recuperación económica y en ese camino debe estar presente el carbón. Es el consejo que dio anoche Juan Vicente Herrera en la entrega del Premio Empresario Leonés del Año, que esta vez ha recaído en el hostelero Javier Gómez. Los empresarios deben ser quienes construyan un nuevo tiempo, un antes y un después de la crisis económica. Empresarios y empresarias, tengáis ese necesario papel protagonista de crear, de invertir, de apostar. A juicio de Juan Vicente Herrera, la economía está dando ya respuesta. Lo ha asegurado en León, provincia en la que todos los sectores tratan de reaccionar, pero la minería se topa con algunas trabas. Que las autoridades del Gobierno de la Nación estén preocupadas por abaratar el precio de la energía, porque en definitiva ese es uno de los inputs que repercute automáticamente en vuestra competitividad y en vuestra productividad. Pero como yo le trasladaba hace tan solo 48 horas a un nuevo ministro del Gobierno de la Nación, también a los gobiernos le tienen que preocupar el futuro de las personas, de los habitantes, de los trabajadores, de esas comarcas. En 2016 León batirá récord de visitantes, unos datos de los que se beneficiará sobre todo el sector servicios, representado este año en la figura de Javier Gómez, empresario leonés 2016. Os voy a contar un secreto ahora que estamos pocos aquí, casi no se ve. Y es que yo realmente nunca traté de hacer fortuna, ni nunca tampoco de tener éxitos, de verdad que no. Además de este galardón, la FE le concedió 7 menciones especiales en una noche en la que autoridades y empresarios se unieron a la moda del desafío maniquí para pedir el fin de la violencia de género en España.
El secretario general del PSOE de Castilla y León ha asistido hoy al Congreso de Juventudes Socialistas de Zamora. Luis Tudanca apuesta por el retorno de los jóvenes para recuperar el tejido económico y social de la provincia. Allí mismo se ha referido a la carrera que hoy comienza Pedro Sánchez camino a las primarias del PSOE. Según Tudanca, Castilla y León no forma parte por el momento de ese viaje. Además, ha valorado la reunión que han mantenido sus homólogos catalán y andaluz. A su juicio, lo más importante es que los militantes decidan. El voto de un secretario general de una federación va a valer lo mismo que el voto del último militante de la agrupación más pequeña. Por tanto, yo lo que quiero es que eso se produzca cuanto antes y que seamos capaces de renovar el liderazgo del partido y sobre todo el proyecto político y la unidad cuanto antes, y con el voto en primarias, el voto directo de todos los militantes del Partido Socialista de Castilla y León y de toda España. Podemos Castilla y León ha celebrado hoy un encuentro de sus círculos e inscritos en Valladolid. Se trata de una reunión previa al próximo Comité Ciudadano Nacional que se celebrará el año que viene y en el que se va a debatir el futuro de la formación, la estructura y la integración de Izquierda Unida. Su secretario regional, Pablo Fernández, apuesta por una estructura provincial del partido en cada una de las 9 provincias de la comunidad para llegar más a la población rural de Castilla y León. Nuestro reto sin duda es poder llegar más al mundo rural, poder llegar más a los múltiples pueblos que tenemos en nuestra comunidad autónoma y trabajar más en ellos, y yo creo que dotándonos de una estructura provincial podremos hacerlo mucho mejor. El turismo gastronómico generó 350 millones de euros el año pasado en Castilla y León. Para que esa cifra siga creciendo, el Gobierno regional ha presentado esta mañana en Intur el programa de promoción turística gastronómica. El próximo año se abrirán nuevas rutas del vino, se organizarán más eventos micológicos y se promocionará la trufa en Italia. El objetivo es que la gastronomía sea un recurso turístico más en Castilla y León. En la feria de Intur también lo hemos comprobado con el concurso de cocineros. Trabajamos con el objetivo de conseguir un mejor posicionamiento de Castilla y León en el ámbito gastronómico, a nivel nacional e internacional, situando la gastronomía como un recurso turístico único, como ese sector fundamental para el desarrollo del turismo regional. Lleva 16 años entre fogones y hoy compite por ser el mejor cocinero de Castilla y León. El sabor de los productos, trabajamos con productos de Burgos y de la Ribera, así que nosotros ahora mismo nuestra línea. Los sabores de la tierra, la imaginación y los secretos caseros son sus herramientas para conquistar el ojo y el paladar del jurado. El guisito de seta de cardo es el que hace mi madre, que está buenísimo, y lo demás intentamos utilizar siempre productos de la tierra, siempre. Tienen 2 horas y media para elaborar un pescado con 3 guarniciones originales. Corriendo un poquito, sí. Son platos que llevan mucha elaboración y bueno. Para dominar este tipo de platos, ten en cuenta que tienen que dominar las verduras, tienen que dominar todo lo que sea referente a un plato donde toda guarnición sea, digamos, acorde con el plato que se va a hacer. Quien gane competirá el próximo año con otros chefs de España por ir al Bocuse d'Or, las Olimpiadas de la cocina. Les vamos a mostrar ahora la obra de una macrobodega bajo el suelo. Cillar de Silos, en la provincia de Burgos, va a reconvertir 5 minibodegas locales centenarias en un moderno conjunto patrimonial. Los hermanos Aragón juntarán tradición y vanguardia aprovechando estos dormitorios subterráneos que están casi en ruinas. Descendemos por uno de los túneles de vestuarios de un ingenioso proyecto bodeguero. Al llegar al terreno de juego, una cúpula hormigonada recibirá las grutas subterráneas desde 5 flancos. Desde ahí a esta que es la escalera de acceso. Estos son 5 bodegas que van a unirse o de alguna manera coincidir en un núcleo que es la parte nueva de lo que es la obra. Lejos de naves cuadriculadas, estos pasillos serán testigos del envejecimiento de crianzas y reservas ribereños. La mayoría de las bodegas en pleno siglo XXI se han inclinado por ostentosas instalaciones en superficie, otras han decidido llevar la contraria. Cillar de Silos, en este caso, mantiene su apuesta por crecer en el subsuelo. Aprovecharán estas prensas manuales centenarias elaborando sus vinos en lagares de cemento. Queremos un poco recuperar,
digamos, toda esta parte, entre comillas, una especie de polígono industrial del siglo XVI. En la cueva de al lado continuamos descubriendo la atapuerca más vitivinícola de la Ribera del Duero. Esto es el final de otra bodega donde veis que hay una zarcera muy antigua y el uso de esta nave va a ser para la crianza del vino en barrica. El hormiguero pretende estar en funcionamiento la próxima vendimia. Poner las nuevas tecnologías al servicio de la educación es lo que pretende el Congreso que está celebrando Escuelas Católicas de Castilla y León este fin de semana. Uno de los principales retos es que los más pequeños hagan un uso responsable de los dispositivos digitales. Se calcula que más del 95% de los colegios españoles cuenta ya con algún tipo de tecnología. De las tradicionales pizarras a las electrónicas. Muy completa, es muy fácil de manejar. Cosas que te permite hacer en un momento determinado, pues puedes hacer anotaciones sobre cualquier cosa que se esté mostrando en la pantalla. Tablets gigantes que enseñan a trabajar en grupo. Todos los alumnos participan en la actividad, ¿de acuerdo? Pues en este caso tienen que contar una historia en inglés. Nuevas tecnologías que ayudan pero que nunca pueden sustituir la figura del profesor. La tecnología no hace una buena clase. La tecnología puede ayudar, como siempre, a el modelo pedagógico que tengamos. En España casi el 100% de los centros usa algún tipo de tecnología, pero uno de los retos sigue siendo trabajar en red. Trabajar en la nube nos da más seguridad, más sencillez, un ahorro de costes muy interesante y además, y aquí es lo más importante, nos permite trabajar en modo colaborativo. Otro de los retos es concienciar a padres, profesores y alumnos de los peligros del mal uso de la tecnología. En el momento en el que demos un smartphone o un teléfono inteligente al menor, darle también una herramienta que permita A, bloquear y B, si no puede bloquear, por lo menos tener un servicio que permita avisar al padre o al centro educativo. Prepárense para la escuela del futuro porque ya está aquí. El médico es una figura fundamental en el imaginario de los pueblos. Ahora, en pleno siglo XXI, los especialistas de la salud del ámbito rural se tienen que enfrentar a nuevos retos, pero también con la ayuda de nuevas soluciones. Asuntos como estos se han tratado hoy en Ávila en las primeras jornadas de medicina rural. La figura del médico rural ha estado en muchas ocasiones rodeada de un halo de romanticismo. Los médicos que nos precedieron fueron gente verdaderamente heroica, que estuvieron las 24 horas del día, atendiendo a pueblos aislados y muchas veces en vacaciones. En España y concretamente en nuestra comunidad autónoma, el envejecimiento de la población en el ámbito rural, unido a la dispersión de los núcleos y del éxodo en estas zonas, dificulta mucho la labor de los médicos. La idea es un poco revitalizar la medicina rural, darle un empaque que hasta la fecha tenía menor y que solo era una fuente de problemas, e intentar pues un poquito hacer una refundación desde desde cosas nuevas. Soluciones desde la formación, el relevo generacional y las nuevas tecnologías. Aunque muchos consultorios del medio rural no estén informatizados, los médicos se sirven de las nuevas comunicaciones para ofrecer un mejor servicio. Usar desde el correo electrónico, el WhatsApp, sistemas de telemedicina. Ahora mismo hay posibilidades de mandar imágenes y hacer interconsultas con especialistas hospitalarios desde la atención primaria. Unos problemas y soluciones que se han expuesto en las primeras jornadas sobre medicina rural realizadas en Ávila. León ha sido la provincia elegida por el Colegio de Periodistas de la Comunidad para celebrar su nueva asamblea, la tercera desde su constitución. En ella se ha hablado del presente y del futuro de un sector en el que se debe frenar el intrusismo. Además, se ha aprobado una declaración institucional sobre la violencia de género. Aseguran que el periodismo está comprometido con esta lacra y que es consciente del papel que juega, por lo que es primordial la aplicación del rigor y la ética a la hora de informar sobre estos asuntos. Nosotros defendemos el código ético aplicado también a los casos de violencia de género y conseguir que con las informaciones que se dan, como decía al inicio, se persiga, por una parte, generar tolerancia cero, denunciar a los maltratadores y sensibilizar, que es algo muy importante, a toda la sociedad. En el Salón de Actos de la sede de Comisiones Obreras se ha instalado esta mañana la capilla ardiente del poeta Marcos Sana, que nos dejaba esta semana. Por allí hemos visto pasar a numerosas personalidades de la izquierda española, pero también a centenares de ciudadanos. Nos vamos a Madrid. Eduardo Martínez, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde las 11 de la mañana están llegando muchos ciudadanos hasta aquí, hasta este auditorio de la sede en Madrid de Comisiones Obreras para dar ese último adiós a Marcos Ana. Entre ellos hemos podido ver algunos rostros conocidos del panorama político de nuestro país, como por ejemplo los líderes de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España o incluso a la alcaldesa madrileña Manuela Carmena. Todos los que pasan por esta capilla ardiente están destacando de Marcos Ana su relevancia como figura de la poesía, pero también su lucha por la libertad. Incesante como la lluvia de este sábado, el goteo de ciudadanos para despedirse por última vez de Marcos Ana. Toda su vida en general plasmada, no solamente en sus libros, sino en una actitud. Siempre que le llevaba de algún lado de Castilla y León o de cualquier otro sitio, estaba dispuesto a acudir y a compartir sus vivencias y a hablar con la gente. Un lamento compartido por ciudadanos anónimos y representantes políticos que dicen adiós a uno de sus referentes. Resulta realmente increíble que una persona que había sufrido lo que él sufrió nos transmitiese todo lo contrario que rencor, nos transmitiese esperanza. Esas luchas como las de Marcos Ana son las que nos han permitido a nosotros disfrutar hoy de derechos como la democracia, la sanidad, la educación, las pensiones públicas, y por lo tanto es un homenaje a aquellas personas que nos han antecedido. Es un poeta de nuestra patria, que es un poeta del pueblo, que es uno de esos hombres que el Partido Comunista ha dejado para honor de todos los españoles y españolas. Presentes también sus paisanos salmantinos y los de Madrid, donde vivía. Marcos Ana tuvo la inmensa capacidad de convertir todo eso en poesía, su sufrimiento, su lucha por conseguir pues, la justicia, la solidaridad, la libertad. Una persona que sufrió tanto y de su sufrimiento hizo algo positivo. Un libro recoge las condolencias por la muerte del poeta salmantino el pasado jueves a los 96 años. Pues con el último adiós a ese referente en la lucha contra las injusticias, hoy nos despedimos también con una exposición reivindicativa. La pueden ver en Burgos, se llama Piedras en el desierto y nos acerca a la vida cotidiana en los campamentos de refugiados del Sáhara. 30 instantáneas del fotógrafo David Alba que muestran la realidad de un conflicto que parece interminable. Pasen una muy buena tarde, hasta luego. Son el rostro de los que viven en el olvido, de espaldas al mundo, en un conflicto que parece no tener fin. Sus vidas no son fáciles, carecen de casi todo, pero son mucho más que piedras en el desierto. Lo que más me llamó la atención es la alegría que tiene la gente, a pesar de no tener nada y de vivir en un mundo totalmente diferente al nuestro, la alegría y las ganas de dar todo lo que tienen. El niño es el reflejo sobre todo del futuro y de lo que estamos haciendo y a dónde vamos en este futuro que estamos ahora convirtiendo, no solo con los temas más políticos, sino con la conciencia de cada persona. Donde volverá a llegar en 2 semanas una nueva caravana de ayuda gracias a la labor realizada desde la Asociación Burgalesa. Su trabajo nos recuerda la realidad de los hijos del sol y del viento.